Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a esta sesión académica virtual de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. En esta ocasión nos acompañan el doctor Gustavo Ángeles García y nuestro expresidente, el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra, quienes comentarán acerca del derecho de acceso a la cultura. Cedo el uso de la voz a nuestro secretario, el general Clever, para que conduzca esta sesión. Reitero la bienvenida que ha dado nuestra presidenta y la apertura de la sesión ya fue hecha por ella y la presentación de los participantes. Esta mesa está integrada por la doctora Adriana Ruiz Jasura como presidente, el doctor Gustavo Ángeles García como consocio y conferenciante, el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra, expresidente y conferencista, y por el de la voz. La presentación de los conferencistas: el doctor Gustavo Ángeles García es maestro en artes por la Universidad de Guadalajara, doctorado en Derecho por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos. Estudió dibujo publicitario, pintura, actuación escénica, instructor en música, licenciatura en sociología, todos como exalumno de la Universidad de Guadalajara. Autor del proyecto ejecutivo de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guadalajara y primer subdirector ejecutivo de la misma. Coautor del proyecto del Encuentro Internacional del Mariachi para la Canaco Guadalajara y director de logística en 1994. Coautor del proyecto Tequila Express para la Canaco Guadalajara. Coordinador del proyecto de las extensiones 11, 12, 13 en Jalisco del Festival Internacional Cervantino 1983 a 1985. Promotor y coordinador del primer Festival Internacional de Artes de la Universidad de Guadalajara en 1992. Coordinador operativo de la 12ª Muestra del Cine Mexicano en Guadalajara de la Universidad de Guadalajara 1996 y 97. Director de Cultura del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco de 2008 a 2009. Director de Cultura del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco en 2010. Actualmente es miembro del cuerpo académico de la UDG, CA 915, profesor investigador de tiempo completo, perfil PROMEP, profesor de tiempo completo en la CUAAD, profesor de la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural en la misma, inscrita en el padrón electoral de posgrado de calidad. El maestro Julio Alejandro Santillán Becerra es licenciado en Turismo por la Universidad de Guadalajara, diplomado en Investigación Educativa por la Universidad de Guadalajara y Centros de Estudios Educativos, especialidad en Finanzas Públicas por el Instituto de Administración Pública, diplomado en Historia y Geografía de Jalisco por el Colegio de Jalisco, especialidad en Comercio Exterior y Financiamiento Internacional por la misma institución, maestría en Planeación de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara, posgrado de Excelencia de CONACYT y becario de CONACYT, docente en el Sistema de Educación Media y Superior dentro de la Universidad de Guadalajara a partir de 1985, como profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de Tonalá. Ha sido delegado regional de turismo en la zona centro-sur del estado, con cabecera regional en el municipio de San Pedro Tlaquepaque de 1989 a 1995. Director de Turismo Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque de 1992 a 96. Coordinador del programa Bienvenido Paisano del Sectur en la zona metropolitana de Guadalajara de 1995 a 96. Coordinador de la Dirección de Música de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 1997 a 2001. Colaborador de la sección de Viajes Pasaporte del periódico El Informador de 1997 a la fecha.
Es socio activo de la Asociación Mexicana de Profesionistas y Técnicos en Turismo, asociación civil de 1985 a la fecha. Expresidente de esta benemérita institución con fecha de ingreso en septiembre de 1998. Socio activo con fecha de ingreso en diciembre de 1996 del Colegio Nacional de Licenciados en Turismo, asociación civil, en calidad de vicepresidente de la región occidental. Cedo el uso de la palabra al doctor Gustavo Ángeles García. Hola, ¿qué tal? Es un honor estar con ustedes. Mi nombre es Gustavo Ángeles García y el tema a ver hoy, la charla, es sobre el derecho de acceso a la cultura. Convergen aquí otros temas como es legislación, políticas, derecho, artes, cultura, por lo que lo vuelve complejo. Trataré de precisar y de ser breve. ¿Qué es un derecho? Pues es una facultad, es una potestad, poder, respeto que reconoce el Estado que lo otorga, pero es para ser respetado por toda la sociedad. ¿Y qué es cultura? Bueno, no se ha terminado de acotar este concepto y además sería impropio porque se reduciría y en ese momento se acabaría toda esa riqueza semántica de qué es cultura. Sin embargo, podríamos decir que es todo lo que hace el ser humano, todo lo antropogénico, bueno o malo, lo que construye, destruye. Cuestiones simbólicas, incluso ambientales, poéticas, literarias, costumbres, en fin. Y cultura es el gran holo, de donde concentran lo que podríamos llamar las diferentes disciplinas del conocimiento: ecología, salud, artes, derecho, religión, turismo, economía, política, filosofía, ciencia, comercio, etcétera. De tal manera que cultura no es artes, pero arte sí es cultura. Cultura es el gran holo temático. ¿Qué es entonces el derecho de acceso a la cultura? Entonces sería un derecho a todo, que es una consecuencia lógica. Pero cultura es uno, o el derecho de acceso a la cultura, es uno de los metaconceptos filosóficos más profundos, políticos o sociales que tenemos nosotros para garantizar una formación integral del ser humano. Entonces, ¿qué es el derecho de acceso a la cultura? Pues un derecho inherente al ser humano. Podríamos decir que es el más completo porque, además de caracterizarlo, lo define, lo sublima, lo espiritualiza y lo trasciende. Entonces, como una consecuencia lógica, no deberíamos tener la confusión entre lo que sería cultura con disciplinas artísticas. ¿Por qué? Por ejemplo, el nombre de las secretarías de cultura federal, estatal, municipales, universitarias, se enfocan más bien a la enseñanza artística y difusión artística también y sobre algunos temas culturales. Por lo que sería más bien apropiado decirles secretarías de difusión y enseñanza artística. Es una postura personal, repito. ¿Dónde está plasmado el derecho de acceso a la cultura? ¿Quién lo dice? Pues está básicamente en nuestra Magna Carta, en el artículo 133 constitucional, donde dice que serán la suprema ley, la propia Constitución y todos aquellos tratados internacionales que signa el Senado, la Presidencia de la República, nuestro gobierno federal. Y entre ellos están las recomendaciones de la UNESCO, ONU, organismos privados como ejemplo de ICOM sobre museos, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, etcétera. Y dice el artículo 39 que nosotros podemos modificar en cualquier momento el modelo de gobierno. Por lo pronto, tenemos que sujetarnos a las disposiciones nacionales e internacionales. ¿Quién más dice que el derecho de acceso a la cultura lo significa? Pues una serie de organismos internacionales como es la ONU, la UNESCO, que enseguida vamos a ver. ¿A qué pertenece o dónde se enclava el derecho de acceso a la cultura? Es un derecho que está en la segunda generación. Recordemos que los derechos han sido clasificados en 3 grandes categorías y vamos a ver la primera, que corresponde al periodo de la Revolución Francesa,
Ustedes saben que entre 1789 y 1799 hubo un proceso de transformación social en Francia y de ahí se provienen una serie de derechos que nosotros los llamamos garantías individuales, como son el derecho a la libertad, a la seguridad jurídica, a la igualdad, libertad de pensamiento, conciencia, creencia, libertad de expresión, etcétera. Podríamos decir entonces que ninguna persona podría ser privada de su libertad, tener derecho a una nacionalidad, y que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Hay unos derechos de segunda generación que provienen que son posteriores a la Revolución Industrial y que corresponden a los derechos colectivos económicos, sociales, políticos y culturales. Entre ellos vamos a destacar pues que las personas tienen derecho al trabajo, a organizarse, a sindicalizarse, a tener derecho a una familia, a la salud, alimentación, vestido, vivienda, servicios médicos, a una educación elemental. Y los derechos de la tercera generación corresponden a lo que serían las relaciones entre las naciones, la solidaridad y cooperación internacional, y vamos a destacar por ellos la paz, la coexistencia pacífica, la justicia internacional, el medio ambiente, el patrimonio común, el respeto que debe existir entre las naciones. Traigo a colación, invoco la doctrina Estrada de un mexicano célebre diplomático, donde dijo que los pueblos son libres de gobernarse, hay que respetar esa autonomía. Los derechos humanos también no pueden ser objeto de consulta, quiere decir que entre ellos el derecho de acceso a la cultura no puede someterse a una consulta. ¿En dónde está estipulado esto? En el artículo 35 constitucional, fracción octava, numeral 3, no podrán ser objetos de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución. Y específicamente en el artículo 4 constitucional, antes estaba en su párrafo 11, hoy está en el párrafo número 12, donde está estipulado desde el 30 de abril del 2009 el derecho de acceso a la cultura. Se eleva a rango constitucional este derecho que antes se leía de una manera implícita. Este artículo 4 es muy importante porque concentra una serie de derechos culturales. En el 74, Luis Echeverría puso la igualdad entre el hombre y la mujer y la familia y la composición de la misma, ¿no? En el 80, con López Portillo, el deber de los padres a proporcionar salud física y mental. En el 83, con Miguel de la Madrid, el derecho a la salud. Miguel de la Madrid también, el derecho a la vivienda digna y decorosa. Fue en el 92, con Carlos Salinas, los derechos de las etnias y su composición cultural y su organización política y cultural. En el 99, con Ernesto Zedillo, derecho al ambiente sano y adecuado. Y en el 2000, los derechos a los niños, alimento, salud, educación y esparcimiento. En el 2000 fue cuando se añade una serie de ratas. En el 2001, con Vicente Fox, hicieron una transformación, pero en el 2009 es cuando se eleva a rango constitucional el derecho de acceso a la cultura. En el 2001 se añadió el derecho a la cultura física y el deporte, y en el 2011 se añadió el interés superior de la niñez. También con Felipe Calderón se añadió el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Se reformaron en el 2012 también este artículo 4 y se añadió el derecho al agua. Y hasta el 2014, con Peña Nieto, el derecho a la identidad. Este análisis que vamos a hacer hoy respecto al derecho de acceso a la cultura lo vamos a leer textual. Dice: toda persona tiene derecho al acceso de la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Nosotros partimos de cuestionar, criticar y, ¿por qué no?, también de apoyar aquello que tenga un sentido y que tenga un beneficio social. Toda persona
tiene derecho a acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios. Nosotros creemos que no es cierto, que no toda persona tiene acceso. Si nosotros vemos los indios tarahumaras, mazahuas, coras, huicholes, mayas, no todos tienen acceso a la cultura. Disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. ¿Cuáles son esos bienes y servicios? El mismo Estado no ha hecho un listado de los mismos y los intuimos, suponemos que son museos, bibliotecas, planetarios, algunos recintos artísticos, culturales, algunos con cobro, algunos dirán en descargo que hay un día gratuito, pero no es la generalidad. Dice que el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura. ¿Cómo va a promoverlos? Con tiempo gubernamental, en flyers, en bardas, en televisión, en radio, en prensa, en internet. ¿Cómo lo va a hacer? Porque hasta el momento no ha dispuesto eso a la sociedad. Atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones, no todas las manifestaciones han tenido ese apoyo de difusión ni de respeto. Dice, expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Esto fue en el 2009 y la ley no existía. ¿A quién se acudía? Porque no fue sino hasta largos años después. Déjenme decirles que para que pudiera emanarse o pudiera darse este derecho de acceso a la cultura, nosotros tenemos que hacernos una serie de preguntas que debe de responder el Estado. ¿Qué es el derecho de acceso a la cultura? ¿Cuáles son los bienes y servicios en manos del Estado? ¿Cuáles son mis derechos culturales a ejercitar? ¿Cuáles son los medios para difundirlo? ¿Y cómo se atiende respetuosamente la diversidad cultural? ¿Qué es la libertad creativa? ¿Y cómo se posibilita el derecho de acceso a la cultura y los mecanismos? Al Estado le corresponde responder esto, ¿no? Entonces, esto es un mandato constitucional, no es optativo, es obligatorio. Y pues el extinto Conaculta, que era un consejo sin consejeros y que además no aconsejaba, pues no hizo gran cosa. Déjenme decirles que después de largos 8 años, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados por fin expidió el decreto de la Ley General de Cultura y de Derechos Culturales el 28 de abril del 2017. Pero, sin embargo, esta ley representa, junto con el derecho de acceso a la cultura, un reto, un desafío de enormes proporciones que rebasan la capacidad de todos los gobiernos federal, estatal, municipales, lo rebasan, porque implica recursos humanos, materiales, económicos, estrategias que no están por ningún lado. Para que pudiese existir una ley general de cultura, pues debió haber habido una serie de pasos lógicos. Primeramente, definir unas políticas culturales. Es un paso sine qua non, obligado. Luego se define una ley. Luego se define un programa nacional de cultura como un tercer paso. Un cuarto paso sería la creación orgánica de una entidad que sería llamada la Secretaría de Cultura o de Organización y Difusión Artística y publicar su reglamento de dicha secretaría. Un sexto paso sería definir su presupuesto, sabiendo las actividades que va a realizar. Y ya viendo todas estas responsabilidades, ver el perfil o perfiles que serían los capaces responsables de cumplir estas experiencias y hasta entonces designar los responsables. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues hubo un proceso completamente contradictorio inverso. Primero, en noviembre del 2015, asignan un presupuesto a una secretaría en la que no sabían qué iba a hacer. Después decretan la nueva secretaría el 17 de diciembre del 2015. Luego, el 21 de diciembre, nombran a su titular. Luego, el 8 de noviembre del 16, hacen un reglamento y hasta el 28 de abril del 2017 publican la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Y las políticas las omitieron crasa y llanamente. Y no hubo un programa nacional de cultura. Esto no se insertó allí. Entonces, esto fue una cuestión contradictoria. No fue sino hasta el 2019, en el actual gobierno, que se hace un programa nacional de desarrollo, un plan nacional de desarrollo, donde incluyen 4 párrafos, 4, que son más bien comentarios que directrices, criterios, derroteros para poder discernir en materia de cultura nacional. Entonces, el artículo 3 de la Ley General de Cultura
dice casi cuáles serían nuestros derechos culturales, y dice que son todas las manifestaciones culturales, materiales, inmateriales, pretéritas, actuales, inherentes a la historia, artes, tradiciones, prácticas y conocimientos de la colectividad. En suma, lo que hace la gente, pero eso tampoco nos resuelve. ¿Cuáles son los derechos culturales? Nosotros podemos intuirlos, pero nosotros necesitamos precisarlos con exactitud. El artículo 11 de esta Ley Ley General de Cultura y Derechos Culturales dice que nosotros tenemos derecho a acceder a los bienes del Estado, bienes y servicios, aunque no nos estipulan cuáles son, elegir nuestras identidades culturales, pertenecer a una o más comunidades culturales, participar de manera activa y creativa en la cultura, disfrutar de las manifestaciones culturales de nuestra preferencia, comunicar y expresar ideas en el idioma que yo quiera, y disfrutar todo lo que tiene el Estado, utilizar la tecnología y lo que más que establezca la Constitución. En suma, es intuitivo, es decir, no hay ninguna definición expresa de cuáles son nuestros derechos culturales. Es todo lo que hemos estado haciendo. Entonces yo establezco una pregunta medular. ¿Qué diferencia hay antes y después de elevar a rango constitucional el derecho de acceso a la cultura y disponer de una Ley General de Cultura y Derechos Culturales? ¿Qué diferencia notan ustedes entre el gobierno estatal y los ayuntamientos, las universidades, en que exista una disposición constitucional de derecho de acceso a la cultura y una Ley General de Cultura? ¿Notan ustedes algún cambio en la taquilla, en el costo del boletaje? ¿En qué ha habido de diferencia? Perdónenme, pero yo no encuentro mayor diferencia, ¿no? Han existido esos derechos culturales. Entonces, ¿qué es lo que podríamos inferir? Pues de que los derechos culturales sería poder presenciar espectáculos artísticos de artistas y elencos locales, nacionales y extranjeros, pero de manera gratuita. Poder leer escritores nacionales y extranjeros, poder escuchar música de compositores, arreglistas, cantantes, ver películas, acceder a bibliotecas, fototecas, videotecas, galerías, poder entrar a galerías, museos, visitar edificios arquitectónicos y patrimonio cultural, no solamente por fuera, sino también por dentro, poder disfrutar de todos los beneficios de la ciencia médica, quirúrgica, alimenticia y todos aquellos inventos que benefician a la sociedad. Usar programas de cómputo, usar equipos de rehabilitación, de entrenamiento, disfrutar gastronomía, elencos artísticos, poder acceder a catálogos, bancos de información, repositorios, poder recibir servicios de organismos y recintos culturales, proponer iniciativas y consultar proyectos y presupuestos. Nosotros estamos haciendo una inferencia lógica de lo que podrían ser estos derechos culturales. Podríamos decir, y también haciendo una inferencia de algunas leyes vigentes, como es el derecho a la información cultural, a la no discriminación, a la equidad, igualdad, acceder incondicionalmente al conocimiento, a la capacitación, a la no censura, a la réplica, a la asociación, podríamos inferir otros derechos como ejercer nuestra profesión cultural, presentar iniciativas culturales, respetar el lenguaje, ser publicado, tener leyes culturales justas, tener derecho al tiempo libre, a la diversidad cultural y sobre todo al patrimonio cultural, material e inmaterial y vivo. Derecho al ocio, derecho a ser leído, a cuestionar, al turismo cultural e incluso aquellos derechos todavía no escritos. Por eso surgen también otras interrogantes. ¿Por qué, si el derecho de acceso a la cultura es tan importante, por qué no se le asignan las partidas presupuestales acordes a las necesidades? ¿Dónde están los bienes y servicios en manos del Estado para poder acceder a ellos libremente? ¿Por qué las entidades que se llaman partidos políticos y los gobiernos de todos colores siempre relegan y dejan hasta el final el rubro cultural? Prueba de ello es que nuestro Estado le quitan 90 millones de pesos de su presupuesto ya aprobado y le regresan 20 etiquetados.
Igual ocurrió en el gobierno federal con la reducción de su presupuesto. Entonces, tendríamos que modificar nuestros criterios de propiedad intelectual para poder hacer accesible este derecho de acceso a la cultura. Aquí una propuesta. En este tiempo de pandemia, una de las propuestas sería haber alentado y fomentado más las actividades artísticas como la lectura, videos, recorridos virtuales, una serie de elementos artísticos culturales que hubieran podido hacer llevadera esta contingencia y que lo pueden hacer para sucesivas actividades como esta. Entonces, ¿qué podría hacer el gobierno federal y estatal? Reducir la brecha digital. Y así como cuando fue el apagón y entregaron televisiones gratuitas, porque entreguen computadoras, tabletas o dispositivos electrónicos para poder acceder a ese patrimonio cultural. Que los gobiernos paguen las regalías de esos derechos, o bien, dice la Ley Federal del Derecho de Autor en el artículo 147, que se puede enajenar bienes que se consideren del interés público y que sirvan del beneficio a la sociedad. Entonces, pues faltan políticas por cambiar en materia de propiedad intelectual y que pueden hacer llevadera la contingencia en materia de derecho de acceso a la cultura y reducir la brecha digital. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues un programa nacional estratégico que nos diga cuándo, cómo, cuánto en cuanto a nuestros derechos, un programa nacional de cultura auténtico que estipule y explicite esos derechos y que se cumplan, un plan nacional de desarrollo. Quiero terminar con algunas concreciones, reflexiones. Cuando digo que sin cultura, pues no hay democracia, no hay libertades, no hay prosperidad material e inmaterial, no hay justicia, no hay enseñanza, no hay educación, no hay ciencia. Sin cultura, un país está expuesto a sucumbir a otras culturas, de otras potencias, por transculturación y aculturación. Sin cultura no hay equidad ni igualdad social, y sin cultura es imposible la paz social. Apostarle el derecho de acceso a la cultura por el gobierno federal, estatales, municipales, entidades universitarias, es una responsabilidad. Déjenme decirles que nuestra sociedad fue constituida por una serie de hombres y mujeres visionarios, revolucionarios. Fueron los primeros que constituyeron la Corte de Justicia de la Nación. Fueron los que en gran mayoría formaron la Cámara de Diputados, que redactaron la Constitución de 1917, una constitución eminentemente social, ejemplo de otras constituciones a seguir. Y fueron los que conformaron la entidad antecesora de nuestra benemérita Sociedad de Geografía. Creo que tenemos nosotros una responsabilidad con ese legado histórico de cumplir un derecho de acceso a la cultura para con la sociedad. Entonces, esa sería la forma en que yo termino, y quiero agradecer a todos la gentileza de su tiempo, y dejo entonces ahora en turno las palabras del doctor Julio Santayán, quien hará los comentarios de esta su exposición. Gracias y muy amables. Muy buenas tardes, noches para todos ustedes. Agradezco a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística la oportunidad de nuevamente volver a la vida académica a través de este tipo de actividades que son importantes. Y sobre todo felicito a la doctora Adriana Ruiz Rasura, nuestra presidente, por esta labor que está haciendo y que permite que los consocios y otros invitados sigan difundiendo el conocimiento de sus actividades. Con respecto a lo que hoy se trató de acceso a la cultura, quiero hacer algunas recomendaciones. Básicamente son 5. La primera, la cultura es un término polisémico y eso no debemos de olvidarlo. La cultura tiene que ver mucho en los ámbitos que forman actualmente la sociedad. La cultura no siempre se ha interpretado de la misma manera y esta ha cambiado con el tiempo. Hoy, al hablar de un término polisémico, nos hace la referencia de que tiene que ver con un conjunto de actividades inherentes en la propia sociedad. La cultura influye en aspectos como son la antropología, la sociología, el derecho, la filosofía y lo que más la identifica, que son las diferentes actividades artísticas. Y partiendo de ello, creo que debemos de hacer una significación que el doctor Gustavo hacía cuando hablaba de los términos de cultura, actividades artísticas y actividades culturales. Si bien es cierto que
pueden considerarse como sinónimos, no son exactamente lo mismo. La cultura es una transmisión de una sociedad que la identifica a lo largo del tiempo con una serie de valores inherentes. Las actividades artísticas son aquellas actividades que tienen un fin de distracción, de esparcimiento, y que son llevadas a efecto fundamentalmente por los artistas, un fin sobre todo de esparcimiento, de recreación. Las actividades culturales no siempre buscan un proceso de esparcimiento, tratan de difundir acciones de conocimiento, divulgación de la cultura, y la mayoría de las veces sin fines de lucro, como suele suceder con nuestra benemérita sociedad, que realiza actividades culturales y que lo ha hecho desde tiempo atrás, y hoy este que estamos viendo es un ejemplo claro de lo que es una actividad cultural, una transmisión y una difusión propia del conocimiento. También vale la pena, en lo mismo que comentaba el doctor Gustavo, hacer una diferenciación entre lo que es cultura y educación. Regularmente en nuestra sociedad encontramos que es casi lo mismo, y cuando alguien comete alguna situación inapropiada en la misma, se suele decir es falta de educación, y otros dicen es falta de cultura. No, son valores completamente diferentes, son términos completamente diferentes. La educación se refiere a una formación educativa continua, permanente, de un ser humano a través de las instituciones educativas, cuya responsabilidad es del Estado. Y la cultura es la generación de esas actividades sociales, intelectuales, artísticas de una sociedad. Hoy estamos inmersos en una pandemia, y se nos ha recomendado tomar una serie de medidas para tratar de contener esta pandemia. Pues unos hacemos caso de ella y otros no hacemos caso. Y hemos escuchado, sobre todo en los medios de difusión, que se dice que no tenemos educación y que no tenemos cultura. Son valores completamente diferentes. Y me parece que lo que el doctor Gustavo Ángeles expresó en su tema de acceso a la cultura nos viene a diferenciar y a marcar una claridad muy evidente en cuanto a los términos, para tratar de no confundirlos. Me parece que el término que él trata de los beneficios que tiene la cultura y el acceso a la cultura en la sociedad recae en un elemento que es muy importante, y es algo que yo siempre he tratado de difundir en los espacios donde este tema me ha tocado abordar. La cultura es un coadyuvante para la paz y la integración social. Hoy vivimos momentos difíciles. El Estado mexicano en los últimos tiempos ha invertido una gran cantidad para tratar de apaciguar los ánimos de una creciente inseguridad social. No está mal combatir la inseguridad social, pero me parece que ese gasto, si se impulsara más en aspectos de cultura y de educación, podía descender los índices de inseguridad y de criminalidad. Los pueblos entre mayor cultura y educación tienen, menos agresivos son y menos índices de delincuencia tienen. Por eso yo considero, y me uno a lo que el doctor Gustavo decía, que la cultura es un coadyuvante de paz. Evidentemente lo es. Entre mayor cultura podamos difundir, entre mayor actividad podamos impulsar, mayor coadyuvaremos a la paz y a la paz social de un país. Y de esta manera fortalecer los lazos de integración social en un tejido social que, debido a la delincuencia y quizá otros factores, cada día se ha perdido un poco más. Me parece que hoy esta sociedad contemporánea, con este tema de cultura, debe de girar sobre 4 ejes. Y desde mi muy particular y modesta opinión, estos 4 ejes deben de ser los siguientes. El primero, el respeto al Estado de Derecho. Si nosotros no respetamos las normas jurídicas establecidas, pues entonces no respetamos nada y vamos a caer en un caos. El derecho es una ciencia que permite la convivencia y la coexistencia armónica entre los ciudadanos a través de las normas. Pero si no respetamos ese Estado de Derecho, entonces vamos a generar un caos. Hace algunos días vivimos un acontecimiento con unas circunstancias parecidas. El otro de los elementos es una economía. Tenemos que fortalecer la economía que en estos momentos se tiene. Si somos un país de una economía mixta y donde tenemos un Estado
que es el generador de la economía, bueno, pues entonces lo que debe de buscarse es un proceso de equilibrio entre lo que son la iniciativa privada y el Estado. Entonces, el respeto al Estado de Derecho, una economía fuerte, y los dos, el tercero y el cuarto siguiente, sumados, serán la educación y la cultura. Me parece que una sociedad contemporánea donde haya un respeto al Estado de Derecho, una economía fuerte, un acceso importante a la educación y a la cultura, facilitarán mejor el desarrollo del país. Últimamente también ha estado muy en la discusión que si somos un país que debemos de crecer o debemos de desarrollarnos. Son dos valores también similares, pero son completamente diferentes. El desarrollo está ligado a aspectos cualitativos de la sociedad y el crecimiento está ligado a aspectos cuantitativos de la misma. Sin embargo, si no hay un crecimiento no puede haber un desarrollo. Puede haber un desarrollo, pero con un crecimiento no muy benéfico. Pero nosotros debemos de cuidar esos factores. Por eso es que creo que la sociedad contemporánea, y de acuerdo a muchas organizaciones denominadas supranacionales, como la UNESCO y otras más, la OCDE inclusive, comentan que es importante fortalecer este tipo de valores. Antes de concluir, quiero hacer referencia a tres momentos importantes en el ámbito de la cultura nacional. Son momentos de carácter histórico que no debemos de perder de vista. El primer momento es el 30 de abril del año de 2009, cuando el término cultura adquiere el rango constitucional y, por lo tanto, esto hace que se modifiquen el artículo 4 y 7 constitucional. Es decir, la cultura adquiere por primera vez un rango constitucional el 30 de abril del año de 2009. Parece increíble que en el tercer milenio apenas nos hayamos dado cuenta que la cultura debe de estar en el marco de nuestra norma máxima, la Constitución. Es una fecha importante, de ahí parte un principio de lo que debe de seguir en términos de mayor promoción cultural. La siguiente fecha es una muy parecida, es el 28 de abril del año 2017, cuando se crea la primera Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Fíjense las fechas, una es 2009 y otra es 2017. Prácticamente una década después se genera una ley. Como que al Estado mexicano o a los congresos no les surgía mucho impulsar esto. Quiero decir que la sociedad organizada, la hoy denominada sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, impulsaron mucho, igual que los creadores, la creación de esta Ley General de Cultura y Derechos Culturales. No es sino a este momento cuando se da un paso trascendente y el entonces Consejo Nacional de Cultura y las Artes se convierte en Secretaría de Cultura Nacional. En el caso de Jalisco habíamos avanzado un poco antes. Durante el gobierno del gobernador licenciado Guillermo Cosío Vidaurri se hizo una transformación en la estructura pública estatal, y se fusionan dos entidades, la Secretaría de Educación y Cultura. Posteriormente, Gustavo, otras gentes y yo por ahí, comentamos en 1992 que era necesario dividir, porque si bien es cierto que había una coexistencia entre ambas ramas, tenían que tener sus entidades diferentes. Y no es sino a partir de 1992 que en el estado de Jalisco se funda la Secretaría de Cultura. De entonces acá hemos avanzado en ese contexto. Entonces, eso es bueno en términos de actividades culturales, de promoción y difusión de la cultura para nuestro estado de Jalisco. El otro elemento importante es, con la generación del actual gobierno, que se ha autodenominado de la Cuarta Transformación, la creación del primer Plan de Desarrollo Cultural 2018-2024.
Por primera vez hay un plan específico de cultura. No significa, bajo ninguna circunstancia, que la cultura no haya estado anteriormente en los planes nacionales de desarrollo. Estaba el apartado de cultura como el de otras disciplinas, pero por primera vez en esta administración se cuenta con un plan de desarrollo cultural 2018-2014. Me parece que estos tres son los momentos importantes de lo que podemos considerar como parte de lo que sería la cultura contemporánea. Y finalmente, a manera de conclusión, quiero comentar que si queremos impulsar en estos momentos la mayor acción cultural posible, tenemos que ir de la mano de lo que se considera la brecha digital. No podemos seguir trabajando con espacios presenciales. Por eso es que me congratulo el estar aquí en la sociedad, en nuestra casa sede, haciendo esta actividad que de alguna o de otra manera va a trascender más allá de los 70, 80 o 100 o más asistentes que con regularidad asisten a nuestra casa sede todos los martes. Esta acción indudablemente que vendrá a tener una cobertura más amplia y estaremos impulsando de alguna u otra forma la acción cultural. Por eso es que la brecha digital en estos momentos nos enseña que debe de ser un arma aliada de lo que es la acción cultural y el derecho al acceso a la cultura. Y finalmente, me parece que debemos nosotros como institución promotora de la cultura, las ciencias, las artes, y demás, impulsar dos aspectos, la cultura y el patrimonio cultural. La cultura es una razón de ser propia de esta institución desde su fundación en abril de 1833 y en el caso de Jalisco en 1864. El patrimonio cultural tiene aproximadamente entre 30 y 40 años como una de las acciones de conocimiento dedicadas a la preservación de lo que es hoy nuestro entorno. Todos somos corresponsables del patrimonio cultural, tanto los que estamos integrados a acciones académicas como agrupaciones como esta, pero también cualquier ciudadano es corresponsable porque el patrimonio cultural es su identidad, su espacio y es su origen y el futuro de las siguientes generaciones. No tengo nada más que agradecer, sino felicitar a la Sociedad de Geografía y nuevamente a nuestro querido consocio, el doctor Gustavo Ángeles, por ser uno de los impulsores importantes de la cultura. Y me viene a la memoria que él, por allá en 1985, creó una primera comisión cultural fuera de lo que eran las actividades de Estado, en lo que fue la sede del exconvento del Carmen. Por ahí nos reunimos. Entonces a la fecha se ha avanzado mucho en cultura y este acceso a la cultura ha sido importante, pero no es finalmente lo suficiente. Debemos de seguir trabajando en ello. Muchas gracias.